Bueno, tan pronto estemos ready, Carlos, empezamos. Ya, cuando tú quieras. Ok, pues primero que todo, buenas noches a todos los compañeros que están hoy con nosotros en esta otra más de los talleres conducentes a la certificación STEM. Este año, cuando Carlos y yo hablamos sobre la certificación, sobre qué temas debían estar incluidos, el nombre de la certificación, etcétera, queríamos proveer una serie de temas que les proveyeran a ustedes una base, un poco de conocimiento histórico, un poco de datos que los ayuden a entender la complejidad de lo que tiene que ver con algunos de los elementos que pertenecen a lo que se considera como STEM. Y nos han hecho muchas preguntas sobre la aplicación o la integración de las artes, y por las artes también los lenguajes, como parte del proceso educativo de STEM. Y nos parece lógico que queramos hablar un poco también en el evento de las artes, de los lenguajes, entender lo que es un idioma versus un lenguaje, sobre todo por el hecho de que, después de todo, el lenguaje técnico que se utiliza para desarrollar los programados es parte de los procesos de comunicación del ser humano. Y para eso, pues entonces vamos a viajar un poquito en el tiempo, a entender básicamente lo que son los lenguajes, cómo comienzan. Vamos a estar tocando varios temas que ya se han tocado en otras charlas, sobre todo en el de Lisanji Cueto, cuando se hablaron sobre los lenguajes, y el de Brian, perdón, cuando se habló sobre lo que son el sistema binario, que él les llevó a cabo un proceso de descripción donde les enseñó cómo transferir de un tipo de lenguaje al otro, y específicamente cómo poco a poco hemos ido cayendo en lo que son los lenguajes de programación y la importancia de los mismos. ¿Alguien de ustedes sabía que hay sobre 300 lenguajes a nivel mundial, lenguajes de programación? Y si lo sabían, y me pueden mencionar algunos de los lenguajes disponibles para llevar a cabo procesos de programación, se los voy a agradecer. Porque vamos a tocar, hay hasta una fundación que es la que se encarga de llevar a cabo los procesos de censo de los diferentes tipos de lenguajes y cuánto están siendo utilizados anualmente, y los ubica en una gráfica y en unas tablas del 1 al 20. Pero actualmente en el planeta Tierra hay sobre 300 lenguajes disponibles. Es interesante cuando hablamos del lenguaje y las artes que muchos de los eruditos, muchas de las personas, sobre todo los que escriben, hacen comentarios con respecto al lenguaje y el arte. En muchas ocasiones los lenguajes se utilizan o se consideran como parte de las artes, porque la pintura y la escultura son consideradas como un lenguaje. Este señor Sousa escribió un momento dado que en los procesos educativos es interesante que se separe el arte y la ciencia, e inclusive se han hecho estudios y se han establecido patrones donde si tú eres artista, tú utilizas más un hemisferio que el otro, derecho o izquierdo, y si tú eres científico, tú estás más dirigido a unos patrones y entonces utilizas más el otro hemisferio. Sin embargo, Sousa dice que el objetivo principal del arte y de la ciencia es descubrir. Esto desde el punto de vista, utilizándolos a ambos como
procesos de investigación. Y sí, el estudio del arte a lo largo de los años lo que nos provee es detalles de cómo el ser humano fue desarrollando poco a poco su capacidad para poderse comunicar. En un principio quisieran los sistemas de jeroglifo y petroglifo, sabemos de los años de Egipto, antes de Cristo, hasta encontrar ahora lenguajes mucho más desarrollados. O podemos irnos quizás con los dialectos, que son variaciones de un mismo lenguaje. O sea que en todo momento el lenguaje ha sido desarrollado por el ser humano para poderse hacer entender, hasta llegarlo a cambiar desde arte rupestre como el que tenemos aquí, lo vamos a ver un poquito más adelante, que son diseños en piedra versus algo mucho más elevado y complicado, por decirlo así, por su sintaxis y por todos estos elementos que están relacionados a lo que son los signos gramaticales. Uno como lo es el idioma francés o algunas lenguas romances, donde por tanto acento gramatical, comas, puntos, etcétera, hacen de un lenguaje uno muy rico y un tanto difícil, pero hermoso, porque a veces pensamos que el francés es un idioma difícil, pero es como si fuera cantado, y el alemán, otro muy difícil, pues es como si estuviéramos regañando. Sin embargo, usted va a comparar el inglés y el alemán y ve que el alemán se lee tal y cual se escribe. La fonética es muy fácil, versus, por ejemplo, en francés y el latín se alimenta de una fonética rica, donde los eventos gramaticales y las reglas gramaticales te dicen algo sencillo en francés: si tiene una E final, vas a leerlo, no lees esa última E, pero a la letra anterior sí la vas a leer. Ejemplo, para no complicarles la vida. A mí hay un libro muy corto, muy instructivo, para quizá mejoramiento personal, que se llama El Pequeño Príncipe o El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, y en francés el nombre es Le Petit Prince. La E final no se pronuncia, así que tú pronuncias hasta la C de prince, que es príncipe. Y en petit tiene petite, pues tú dices petit, pero no pronuncias la E final. Y entonces cuando estás leyendo, tú vas como que a conectar una palabra con la siguiente, es como si estuvieras cantando. Pero esto no es una clase de francés, ni de alemán, ni de inglés, ni de español. Es simplemente detalles de cada uno de estos lenguajes que los hacen únicos y especiales. Porque podemos mencionar como lenguas romances, que vienen del latín, italiano, francés, portugués, español, pero todos los pronunciamos diferente. Y podemos hablar mucho de español, y de acuerdo al sitio donde vengamos, vamos a tener expresiones idiomáticas y vamos a tener formas de expresar las cosas. Así que si vamos a STEM, y recuerden que todo esto que estamos trabajando dentro de este proyecto es relacionado con STEM, si vamos a estar hablando lo que es las lenguas y el arte, vamos entonces a encajarlos todos bajo lo que llamamos STREAM o STEAM, y podemos envolverlo bajo el nombre de STREAM, que lo hemos discutido antes,
porque se hace investigación. Si queremos usar la R como parte de la investigación, y se hace lectura. Si queremos utilizar la R como parte de un proceso de comprensión lectora. Eso para que tengamos un camino, una vía por la cual empezar a encaminarnos. Entonces, vamos a hablar primero de lo que es el arte. Esto es una definición, yo no les voy a estar leyendo directamente, pero arte es un concepto que engloba las creaciones del ser humano. Y sabemos, porque lo dije ahorita, que vamos entonces a estar hablando inclusive de estos sonidos o recursos lingüísticos. Vamos a comenzar, ya te complacieron, Carlitos, Leila gritó porque ya empezó la iglesia. Vamos a hablar de estos sonidos que empiezan a aparecerse en la mayor parte de las veces, sonidos guturales, en muchos casos como imitación a los animales por parte del ser humano en sus primeras etapas. Pero a través de estos sonidos podíamos expresar nuestras percepciones, nuestras emociones. Y a través de aquellas actividades manuales, ya fuera porque labramos o tallamos la piedra, y usualmente eso se hacía con figuras de animales, porque era imitando o poniendo presente lo que la naturaleza nos proveía. Era expresar ideas para hacernos entender. Y estos estudios se hicieron desde el tiempo de los cromañones. Vamos a ver si este video nos hace correr. No se preocupen, aquí está. Y para variar, pues hoy AT&T está bien lento. Siento que se vea chiquito, no me están permitiendo abrirlo en grande.
Les quise poner ese videíto porque ese video específicamente les trae a colación lo que es, desde el punto de vista artístico, la persona que crea la obra. Sin embargo, la interpretación y el uso que se le da a esa obra va a estar directamente relacionado al propósito del que la observa y la quiere utilizar como ejemplo. Y quizás no están en nada relacionados con la persona que la desarrolló desde un principio. Así que, tratando de salirnos un poquito del aspecto subjetivo del que la observa y caer en un punto objetivo donde cómo la voy a usar y por qué la quiero usar, podemos entonces entender que no hay necesariamente obras feas, simplemente se tiene que buscar la actividad y la opción para la cual vamos a utilizar esa obra como ejemplo. No tal calce, aquellos que les gusta el cine y les gusta Picasso, la película de Picasso está próxima a salir en cine. Estamos creo que hablando de 2 semanas. Así que cualquiera de ustedes que quiera ir a verla, sé que va a estar en varios cines en Puerto Rico. Y lo otro que es importante, utilizó el ejemplo de Picasso porque Picasso es un artista que tuvo diferentes tiempos. Y él trabajó el cubismo, él trabajó realismo, él trabajó una serie de técnicas de dibujo y y ahí les presentaron, por ejemplo, cuando dibujó, quería trabajar el realismo de un gallo. Fíjense cómo él utiliza ciertos trazados dependiendo de la época en la que creó su obra. Entonces, si vamos a hablar, tratando de crear como un hilo conductor entre todos estos elementos, quizá lo más importante es saber cuál es el tipo de arte, porque no fue sino hasta el 1940 y algo que se creó entonces un catálogo de tipos de arte incluidos bajo la palabra arte, porque antes se podía considerar cualquier tipo de expresión como arte. Y entonces varias personas decidieron unirse y establecer algo más concreto, un proceso, un listado más concreto que pudiera definir los tipos de arte que se han desarrollado a lo largo de todo este tiempo. A finales del siglo XX, la lista establece las nuevas clasificaciones, o sea que esto es algo que ha estado cambiando por años. La arquitectura que antes, la arquitectura que antes no pertenecía al arte como tal. Algunos elementos de la arquitectura, por ejemplo, los capiteles de las columnas, adornos o pinturas hechas a lo que se conoce en el mercado como frescos. Eso era considerado, pero la arquitectura como tal, que es el diseño o una casa, eso no era considerado como arte hasta los años 1940 y algo. La escultura y, por ejemplo, las artes visuales que incluyen la pintura y el dibujo, que antes se separaban. La música, la literatura, que incluye la poesía, aparte de la música, la danza, el mimo, que son las partes de las artes que entonces son partes escénicas, la cinematografía, que se le dice que es el séptimo arte, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con cine es el séptimo arte. La fotografía ahora se incluye, historietas, pequeños cuentos. O sea que todos estos libros, todas las historietas que nosotros nos contaban de niños, los cuentos de Sopo, como La liebre y la tortuga, y tantos otros que nos hacían para quedarnos dormidos, todo eso ahora se considera como arte. Pues expandido a incluir más lo que es lo verbal. Y aquí les tengo una serie de fotos, déjame ver si puedo mover esto hacia arriba.
Ok. Aquí vemos lo que son los jeroglifos, ¿verdad? Que son los dibujos que los egipcios lograron y se encontraron en las pirámides y en los diferentes templos que se han encontrado en el área de Egipto. Aquí los vemos un poco más grandes, pero lo importante es que lo que ayudó a entender estos jeroglifos y petroglifos fue la piedra Rosetta. Por eso cuando oímos comúnmente que Rosetta Stone se dedica a enseñar idiomas, a hacer traducciones, etcétera, estamos hablando porque la piedra Rosetta fue creada por muchos de nuestros ancestros, pero fue ella la que dio los primeros pasos o proveyó los primeros datos para la interpretación de todo. Ay, es que esta computadora es por touch, es bien sensitiva. Dio los pasos para poder llevar a cabo un proceso de traducción de los jeroglifos como un idioma, interpretarlo y llevarlo a cabo. Llevarlo a cabo es ponerlo en contexto y corroborar los datos que fueron históricos, de los que se ha podido tener prueba por estudios de dióxido de carbono, CO2, 40, etcétera. Y esos son estos tres elementos que tenemos aquí. Fíjense el elaborado de estos detalles. Aquí hay un pájaro, aquí hay una persona ya con cambio en color, y miren lo elemental que son estos dibujos, que son arte rupestre, arte que se ha encontrado en cuevas. Fíjense que son vacas, seres humanos y animales, pero lo más importante es que son completamente deformes. Se entiende que no guardaban una relación directa con el tamaño de los animales, en este caso caballos y vacas, o del ser humano, que es este que está aquí, de ese tiempo. Aquí, a mano derecha, bueno, mi mano derecha, izquierda de ustedes, vemos un pequeño pez. Este arte rupestre es arte que se encuentra en la cueva Balcones, que ubica en el municipio de Florida. Esta foto fue tomada por mi persona. Y fíjense, en Florida tenemos este tipo de artes, se entiende que es arte taíno, de un pez. Y hay otros tipos de arte también de animales, porque ellos dibujaban o marcaban lo que les era más cercano, más común, a lo que estaban más acostumbrados a ver. Ya acá, en esta área, tenemos el sol taíno y tenemos el hombre, y este arte se encuentra en las cuevas de Mona, isla de Mona. Desafortunadamente, muchas del arte rupestre de la isla de Mona ha sido destruido y mezclado con graffiti en muchas ocasiones, pues hacer el estudio, ¿verdad? Se ha dificultado mucho. Pero uno de los eventos que les puedo decir a ustedes es de tanta importancia que en un momento dado, el mismo Smithsonian, cuando vino a hacer estudios, consideraron en cortar la piedra tallada y llevársela fuera de Puerto Rico. Que pudo llegarnos a acuerdos y nunca ocurrió. Pero es algo real. Como parte de... Antes de verdad, no veo que... Carlos, no puedo ver si me están haciendo preguntas. Si me están haciendo preguntas, me interrumpe y se les contesta, ¿verdad? Y se puede llevar a cabo un buen proceso de discusión. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver este tipo de arte rupestre en alguna cueva en Puerto Rico o en Mona, o de ver, me imagino que réplicas sí se han visto, ¿verdad?, en Utuado? Gracias, Margarita, porque ese es otro de los sitios en el Parque Indígena Otoao, en Jayuya, el sol naciente en Jayuya, correcto, en la cueva del Indio de Arecibo,
Y la cueva del indio en Arecibo está en peligro, porque uno de los problemas que tiene es que en un momento dado se utilizó para hacer fiestas, por increíble que te sea la piedra tallada en Jayuya, la piedra escrita, cueva del indio, correcto. Alguien más que haya tenido la oportunidad de ver Ernesto Díaz. Muy bien, en Mona. Yo no he ido a Mona, eso es un sitio al que creo que no iré, pero dicen que son espectaculares, porque están todavía más, han sido mejor preservadas y están más vívidas. Y lo importante, pues sabemos que con el tiempo, porque es lo que está ocurriendo en el área de Egipto, muchas de las pirámides, Cristina, en Arecibo, eso es otro detalle. Hay muchos campos donde hay cuevas que no están abiertas ni han sido necesariamente investigadas por la Sociedad de Espeleología en Puerto Rico, y son pues de dominio privativo porque se encuentran en terrenos o fincas privadas, y esas se mantienen mejor preservadas. Sabemos que en Egipto, como les comencé a decir, y aquí en Puerto Rico, en muchas de estas cuevas, uno de los problemas es el dióxido de carbono, que comienza, dependiendo del tipo de piedra que existe, y mucha es el limestone, que con el paso del agua se puede empezar a diluir, a disolver, porque se crea ácido carbónico, y en muchas ocasiones, desafortunadamente, muchos de estos dibujos o tallas, petroglifos, que se conocen así, porque es tallar la piedra, se están comenzando a desaparecer. Y esos sí son patrimonio cultural puertorriqueño de incalculable valor. Así que eso es básicamente lo que tenemos. Luego entonces, si hablamos del arte, ya vimos que la parte dentro del arte tenemos la parte de lo que sería la lengua, lenguaje e idioma. Y entonces es interesante, profesores, que lengua y lenguaje se utilizan alternamente o conjuntamente para definir esto, el sistema de signos orales, escritos o gestuales, y sabemos que a los puertorriqueños nos fascina hablar con las manos, porque si ustedes me ven aquí, yo estoy hablando de ustedes, yo no los veo, pero yo sigo moviendo mis manos. Es parte ya de la idiosincrasia del ser humano. Entonces, idioma es algo más completo, lo vamos a ver más adelante, pero en el español, el único idioma donde lengua y lenguaje son intercambiables. En los otros idiomas, entiéndase en inglés, inclusive las lenguas romances, se utiliza lengua porque el lenguaje se le hace una referencia mayor a lo que es el idioma, excepto en el español. En el español va o viene, no importa. Y entonces, esto propende en las expresiones idiomáticas, que son aquellas que son específicas de ciertas áreas. Por ejemplo, saben que nos pasamos molestándonos los unos a los otros, que somos del sur, versus los que son del norte. Olla por... se me olvidó el nombre ahora, una olla por un caldero, una empanadilla por un pastelillo, una ficha, y como eso, tantas otras palabras que les consideramos como regionalismos. Y eso es lo que hace de nuestros idiomas, y en estos casos de los lenguajes, que sean más ricos, llegando al punto, como ocurrió en muchos sitios, donde tenemos entonces los famosos criollismos, o los famosos, que ahorita los mencionamos, lo que son los famosos expresiones idiomáticas.
Yo le pongo de qué área yo saco cada uno de los conceptos y las definiciones para que puedan accederlas a ellas. Cuando hablamos de lenguaje, lengua o idioma, decimos que hay un mínimo. Aquí tenemos 3 tipos de lenguaje importantes. El lenguaje informático, que son signos informáticos, que es el tema que nos ocupa hoy. El lenguaje musical, porque los signos, esos símbolos que nos dan para crear música, es otro tipo de lenguaje. Ese es más global, más de carácter mundial. Y el lenguaje de señas, para podernos hacer expresar y entender con aquellas personas que son con impedimento de habla. El lenguaje de señas, al igual que el lenguaje musical, es un lenguaje mundial. Claro está, lo vamos a escribir o lo vamos a expresar conforme el idioma del país donde nos encontramos. Si es en España, en español. Si es Puerto Rico, español. Y a veces Spanglish. Porque sabemos que nos vamos, en español e inglés nos vamos con Spanglish. Si es el inglés, pues vamos a estar expresándonos en inglés. Y cuando son malas palabras, que dicho sea de paso, no hay malas palabras, es la intención que uno les da, en ese momento entonces son las gesticulaciones, son las formas en que movemos nuestras manos, lo que le da la entonación o el concepto de ser una palabra mala o negativa. Pero otro tipo de lenguaje, adicional al informático, al musical y el de señas, es el de los símbolos. El hombre, para hacerse entender, ha creado una serie de símbolos universales que no importa el idioma, el símbolo, y ese en toda probabilidad tú lo ves en una serie de imágenes o fotos, por ejemplo, el símbolo de se da el paso en las carreteras en todo el planeta es un triángulo con los colores amarillo y blanco. El de pare es el hexágono, creo que es rojo y blanco. No tiene que decir stop, no tiene que decir pare. En cualquier idioma que usted vea ese tipo de símbolo, significa lo mismo. Si usted ve que algo, le quieren explicar a usted que algo es frágil y usted va en una mudanza o lo va a enviar por correo, usted le pega un sticker de una copa que está a medio picar o semirrota. Eso le dice en cualquier parte del planeta Tierra que lo que va incluido en esa caja es frágil, que se rompe fácilmente. Por lo tanto, no lo debe tirar, no lo debe romper contra el piso, no lo debe dejar caer, porque el mismo es frágil y con toda probabilidad sea de vidrio. Y así muchos otros símbolos que para acortar longanizas, como decimos aquí en Puerto Rico en español castizo, tratando de explicar, en muchas palabras se puede perder el concepto, pero una imagen es suficiente para hacerse entender en cualquier lenguaje a nivel mundial. O sea que vamos tratando paralelamente también de ir trabajando, y en la informática es uno de esos elementos, seguir trabajando símbolos que nos acorten, nos ayuden a acortar la palabrería y con una sola imagen enviar el mensaje. Y esto por decir unos cuantos de los idiomas que hay.
Ahorita aquí hablamos entonces sobre idiomas y este tema porque quiero pasar más tiempo con ustedes discutiendo las posibilidades, no solo de los temas, lenguajes de programación, pero también cómo integrar lo que serían los idiomas y el arte directamente al proceso de enseñanza STEM. ¿Ok? Así que la palabra idioma viene del latín y del griego. ¿Se acuerdan de la película My Big Fat Greek Wedding? El Señor decía que todas las palabras venían del griego. Y en esencia, tanto el griego como el latín es la cuna de todas las palabras. Y es la cuna porque ya sea porque tiene su origen etimológico en alguno de esos dos idiomas o porque es una variación de alguna palabra que tiene su origen en esos dos idiomas. Así que el señor loquito que usaba el Windex para todo de la película no estaba diciendo algo tan descabellado. Esta es la cuna de los lenguajes. Fíjense que aquí, idioma o lengua, de nuevo, la palabra lengua la podemos utilizar indiscriminadamente, siendo el español el único lenguaje o idioma que lo acepta. En inglés es language o idiomatic. Y de hecho, language es más aceptado que idiomática. Idiomática es cuando vamos a trabajar lo que es las expresiones. En francés por igual, en el italiano por igual. En francés es la langue, el lenguaje. No hay otra forma de traducirlo. Así que la lengua es un sistema de comunicación, oral o gráfica o gestual, que como dijimos ahorita, ha ido evolucionando, ha ido variando. Tenemos que aceptar que hay varios idiomas que se nutren, ¿verdad?, de palabras que son de otro idioma, pero que son tan comunes y tan utilizadas que por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española los acepta tal y como está. La palabra STEM sabemos que es un acrónimo por sus iniciales en inglés, pero da la casualidad que si usted ya escribe STEM ni siquiera le tiene que poner las comillas, porque fue aceptado como una palabra correcta. Por ejemplo, las papas fritas, ¿verdad? French fries. En francés, pomme de terre, frito. Pero usted lo dice en inglés, dame French fries en cualquier restaurante en Francia y lo van a entender muy bien, directamente, porque es un anglicismo aceptado. La palabra mister es un anglicismo aceptado. Y así, otro montón de palabras, sobre todo en esta parte de lo que es el idioma de la informática o el lenguaje de informática, hay muchas expresiones o muchas palabras que han sido adoptadas y aceptadas. Y son anglicismos directos. Del idioma francés podemos hablar de la palabra bon appetit. Usted puede decir buen provecho, pero es más fácil decir bon appetit. En inglés no hay una traducción que no sea buen provecho, pero no hay una expresión. No está correctamente dicho good provecho. Eso no es correcto. Se dice bon appetit, se acepta como el deseo de que tengas una buena digestión, que disfrutes lo que vas a ingerir. O sea que cada idioma continúa nutriéndose de expresiones o palabras que provienen de otros tantos idiomas. Y sepan que el inglés es un idioma más viejo que el alemán. Y el inglés viene de la base galés, del norte de lo que es el área de
Ay, Dios mío, The Green Isle, se me escapa el nombre, Finlandia, lo que es acá en el norte de Escocia, Wales, o la parte galesa de Inglaterra. Esa es la parte de la isla inglesa, la parte superior, la del norte. Todo eso ha influido y se han aceptado un sinnúmero de palabras que enriquecen, porque lejos de empobrecer el idioma, lo enriquecen porque asiste en el proceso de comunicación. Ok, y ahora vamos en lo que sería la programación en lenguaje, ¿verdad? Que cuando empezamos a estudiar este tipo de lenguaje, sabemos que uno de los puntos, y los que se ha encargado de darle los talleres de programación a los estudiantes, saben que uno de los puntos de mayor frustración es el proceso de la sintaxis y el uso de las reglas gramaticales. Que si tiene que ir un punto y coma, porque si no le pusiste el punto y coma, él no va a hacer nada. Si le pusiste solamente el punto, él va a hacer lo contrario a lo que le dijiste que hiciera. Las comas, en el orden en que van, el orden en que se ponen las diferentes líneas de programación para que el equipo pueda irlos leyendo y llevando a cabo o ejecutando el trabajo que tiene que hacer, lo que usted quiere que haga. Entonces, lo que es interesante, ¿verdad? ¿Cómo vamos a explicar? El mundo es grande y tiene muchas personas. Pero ¿cómo vamos a explicar entonces que hayan 300 programas o lenguajes de programación para básicamente utilizar en muchas ocasiones los mismos comandos, los mismos equipos que necesitan ser programados? ¿Quién me cuenta por qué tanta diferencia? Se me fue, no lo pude leer. ¿Por qué tanta diversidad de lenguajes de programación? ¿Alguien que me diga? Francisco, porque algunos son user friendly y otros no. Sí, y el que le tiene miedo a la programación, todos son, en vez de ser user friendly, todos son enemigos friendly. Hay lenguajes que son para áreas específicas, sí. Cada lenguaje tiene aplicaciones también. Y ahí entonces vamos a ciencias por la diversidad de equipo electrónico. A eso es lo que quería María. Ahí tenemos que entonces también hablar un poco por la diversidad de equipos y cada cual quiere que su equipo tenga una programación específica y para eso le hace su propio programa, ¿no? Y así puede ser que cuesten, porque sabemos que hay programas que son libres de costo, otros para matemáticas, para el uso que se le vaya a dar. Maribel, muy bien, por la exclusividad del programa. Gracias, Florentino. ¿Qué otros elementos pueden ser el motivo de esta variedad de programas? La complejidad al nivel del estudiante, el mercado, ese es otro de los elementos, ¿verdad? Saida, los seres humanos, el uso que se le quiere dar correcto. Ese quizás es uno de los elementos más importantes. La necesidad de seguir mercadeando, crear exclusividad para ciertos equipos, las diferentes tecnologías, correcto también. No es lo mismo tú tener una impresora tridimensional que tener un robot. Correcto.
Y también quizá, Margarita, el trabajo que se necesita llevar a cabo. La eficiencia de los algoritmos. Y esa es una palabra que era importante mencionar porque la vamos a ver un poquito más adelante. Depende de lo que el público quiere, ¿correcto, Florentino? Pero en gran medida, el desarrollo del lenguaje va directamente relacionado al equipo y a quien desarrolló ese equipo. Y todos estos otros elementos se tienen que tomar en consideración. El por qué o el para qué yo voy a estar utilizando el equipo, cuán compleja es la actividad que yo quiero que el equipo lleve a cabo. Si lo que quiero es que el robot me limpie en mi casa como los iRobot o los Roomba, ¿verdad? Sabemos que el proceso de programación va a ser el que, parecido a otro robot, donde él para cuando se encuentra un obstáculo, o por color, o por oscuridades, por cambios en la claridad. Pero si queremos que el robot también tenga la capacidad de, no sé, recoger, no solo recoger como si fuera una escoba con su recogedor, pero que también después entonces pase un mapa que estamos haciendo dos actividades y la programación entonces va a requerir de algo más complejo. Así que en gran medida volvemos a decir que la gran diversidad y variedad en lenguajes de programación, 300 señores, se va a deber de acuerdo a quién lo crea, por qué lo crea, a qué lo crea. ¿Ok? Vamos al otro tema. La programación, aquí otro poquito de información, ¿verdad? Sabemos que las computadoras es un sistema binario. Interesante por demás que los primeros seres humanos que comenzaron a trabajar el sistema binario 0 y 1 fueron los esenios. O sea, estamos hablando de hace muchos años atrás, ¿verdad? Y el sistema binario fue uno de los primeros sistemas que se utilizó. Otros sistemas que yo recuerdo estando en universidad era Fortran, estaba COBOL, estaba BASIC, y ya usted no escucha esos idiomas como que se sigan utilizando en los procesos de programación de las computadoras. Otro detalle que podemos también mencionar eran las capacidades de estos sistemas cuando fueron creados. La capacidad en cuanto a el lenguaje, la capacidad de almacenamiento y etcétera de estos equipos, sabemos que era ínfima considerándola con lo que ahora tenemos en un teléfono. Y todo eso es vital. El desarrollo de los famosos chips también tiene que ver porque fíjense que antes una máquina que tenía una capacidad de 156 megabytes a lo mejor cogía un salón completo. Cuando las industrias empezaron a traer las computadoras, ese era el proceso. Para tú poder tener una computadora que almacenara cierta cantidad de datos y pudiera llevar a cabo algún tipo de ecuación matemática, sacar unos porcientos, hacer una gráfica sencilla, el equipo lo más probable ocupaba todo un salón. E inclusive por lo grande y los sistemas y cómo se calentaba, había que tener unas cortinas de gas, en algunos casos argón, para que no se explotara o si se prendía en fuego el salón o el equipo, no se expandiera a otras áreas. Se abría esta cortina del gas y así se mantenía contenido la eventualidad del fuego o el sobrecalentamiento. Ahora tenemos 256 megawatts en un teléfono. Porque el chip es pequeño, pero se le presenta una capacidad increíble. En el año 1991 fue cuando primero se comenzó a hablar sobre las investigaciones que se estaban haciendo de hacer chips de 1 tera. Gracias, Saida. Tan reciente como el año pasado,
salió una película en cine sobre 3 mujeres negras que trabajaron todavía vivas, o creo que hay una que murió, Johnson, que trabajaron en los años 58 hasta los otros días que se jubilaron, ¿verdad? Pero ellas, correcto, Gisela, ellas trabajaban en NASA, y una de ellas, porque fue y sacó un libro en la biblioteca, se llama la película Hidden Figures, como muchos han escrito, fue la que pudo trabajar con la primera IBM que llegó a NASA, y pudo trabajar con las tarjetas Fortran, lo que fue la programación de esa computadora. Yo sé que yo soy media viejita, ¿verdad? Pero yo cuando estudié en el 80 en Mayagüez, que cogí Fortran, no me pregunten ahora por Fortran, porque no solo no me acuerdo, lo odié. Después de pasar todo un sábado con la máquina haciendo mis tarjetas, salí en Mayagüez. Ustedes saben que siempre llueve, me tropecé y todas las tarjetas se mojaron y se fueron y se salieron de orden, o sea que yo tuve que pasar otro sábado con la máquina, y vamos ya próximamente a ser amantes, convertirnos en amantes, aunque yo prefería quizás hasta darme de baja, pero te exigían como parte de química comenzar a tomar clases de programación, y lo que había era esta vaca inmensa en el sótano de Monzón, y tú tenías que coger un tiempo porque tú tenías que sacar una cita para ir a trabajar con la máquina. Y créanme que no fue a mí la única a la que se le cayeron las tarjetas. Y no estamos hablando de 20 o 30 tarjetas, profesores. Estamos hablando de 500 y 600 y 700 y 900, dependiendo de lo que tú quisieras. Que la máquina escribiera, el día está precioso. Que la máquina escribiera, mi mamá me ama, yo amo a mi mamá. Por lo rudimentario de ese proceso, requería de que las tarjetas fueran ponchadas en cierto orden para tú poder lograr que entonces cuando lo entraras en la computadora finalmente te pudiera leer, mi mamá me ama, yo amo a mi mamá. No era tan sencillo, profesores, pero más o menos a un nivel casi irrisorio, pero había que hacer eso. Luego en Mayagüez estaban dando Basic y después dieron COBOL. COBOL y Basic lo daban bastante paralelo. Pero todos pasamos por las manos de la vaca grande, de Pascal también, gracias Margarita, Pascal también lo daban en Mayagüez. Fueron los idiomas, así que recuerdo de ese tiempo, hasta el 80, entonces estuve hasta el 84 en Mayagüez. Así que, sí, COBOL, y el profesor que daba COBOL, lo primero que hacía era regañar a todo el mundo, porque todo el mundo lo escribía con la K. Gajes del oficio. RPG, ya ese es más de acá, ese es más de este tiempo. Así que, sí, podemos demostrar que hay muchos idiomas en la medida en que vamos creciendo en complejidad, en la medida en que tenemos capacidades en los equipos con los que trabajamos. Pero sepan que el primero en las computadoras fue el sistema binario, y estamos hablando de los esenios, antes de Cristo. Los lenguajes de programación. Otros ejemplos que encontramos ahora, hoy en día. Java, C y C++, Python, C Number, sí, Tere. ¿Qué otro idioma ustedes conocen también que sea de uso común ahora, en los años 2010 al 18? SQL, HTML, con HTML podemos desarrollar inclusive páginas. Visual Studio, Visual Basic, Net, Java, PHP. Hay un índice en una compañía holandesa, una fundación, que se dedica a ubicar los lenguajes de programación en orden de preferencia a nivel mundial.
de acuerdo a su uso. Y aunque ustedes no lo crean, por los últimos 6 años creo que es, Java siempre sale a la delantera. Y necesariamente Java no es el más fácil de usar. Sin embargo, ¿qué beneficios provee Java? ¿Quién me dice? Y si saben de antemano, ¿quién produce Java? Es bien widespread en aplicación. ¿Eso es correcto? ¿Por qué, Luis? Oracle, Yoshida. Muy bien. Antes lo producía Sun, pero entiendo que Sun fue comprado o adquirido por Oracle. Y aquí entonces voy a ustedes, profesores. Oracle tiene un acuerdo con el Departamento de Educación. Y ahora en verano hay unos talleres. Ellos le llaman la Academia Oracle. Ellos ya lo vieron hace unos cuantos años. Y la participación por parte de los maestros no necesariamente fue buena. Aprovechen estas oportunidades. Porque uno de los elementos más atractivos de Java es que para aplicaciones donde va a haber movimiento, con colores, con mucha aplicación de color, Java es uno de los mejores. Por la realidad con la que ayuda Miley C. Esto de Oracle salió en el periódico. Yo creo que quizá si se llama al Departamento de Educación, yo puedo tratar de buscar en el Nuevo Día, en Noticias Viejas. Esto salió, yo creo que fue para marzo. ¿Cómo podemos recibir información sobre la academia? Hay dos bien interesantes. Y yo te diría que son las dos más rápidas. Llamar a Oracle. Saída. No sabía de la academia, sí. Y yo creo que aquellos que son de tecnología se van a beneficiar también como cualquier otro profesor. Se va a beneficiar de aprender Java. Y es Oracle directamente quien te da el taller. ¿Ok? Yo les voy a conseguir el nombre de Oracle. Yo creo que yo tengo el nombre, aunque le vamos a llenar el teléfono celular de ella. Y entonces me va a odiar completamente, pero déjenme ver si les consigo. No se me vayan. Ok, yo conozco bueno, este teléfono es uno de los teléfonos que pueden utilizar. 787-999-3100. Carlos, si le puedes escribir en el chat para que lo tengan. 787-999-3100. Ese mismo, Mari. Y le repito, esto salió publicado en el periódico El Nuevo Día como uno de los acuerdos a los que se llegó con Oracle para poderle proveer a los maestros durante el verano estos talleres, la Academia Oracle. Y la Academia Oracle, para aquellos que no saben, cuesta $5,000. O bueno, eso costaba hace un año o año y medio. No sé si ahora ha subido. ¿Ok? Pero es algo que pueden hacer. Pues como les dije, Java por los últimos 6 años ha salido como el de mayor uso, el más común. C y C++ van en segundo lugar. C Number va en cuarto lugar. Python no va en tercer lugar. ¿Ok? Él ya puso la conexión.
C Sharp, ¿ok? Gracias por la corrección, Francisco. Para propósito de que ustedes sepan, esta compañía holandesa emite cada año este listado. Y aquí les dice en qué posición se encuentran y se los compara año a año. Fíjense que Java lleva en estos últimos 2 años, 2018-2017, como el de mayor uso, o el más utilizado. Luego tenemos el C, luego tenemos el C++, y luego tenemos el Python, y luego tenemos el C Sharp. Visual Basic Net es otro de los que se usa. Ok, el multitasking. PHP, JavaScript, SQL, Ruby. Fíjense aquí como ya vemos que ha habido cambio. El SQL está en 9º lugar en abril 2018 y en abril 2017 ni siquiera aparecía en los primeros 20 lugares. Fíjense como Delphi Object Pascal el año pasado estaba en la posición número 9 y esta vez bajó a la 11. El Visual Basic, que algunos de ustedes lo mencionaron, el año pasado estaba en la posición 16 y este año está en la posición 13. Assembly Language, antes estaba en la 13 y subió a la 14. El MATLAB, que también es otro que por lo menos yo había escuchado anteriormente, se mantuvo en la posición 17. Y ese es bastante específico. El Perl estaba en la posición número 10 y subió a la 16. Subió a la 16. Y así otros tantos que han ido cambiando, a veces o se quedan en el mismo lugar, pero esta compañía o este índice, el índice TOBI, el que se encarga de anualmente y siempre es a principio, para febrero de cada año, él tira este índice en ese orden. El acuerdo es para estudiantes. No, el acuerdo, si te refieres, Ernesto, el de Oracle, el acuerdo es para maestros. La academia es Teachers Academy. Y lo vendieron así. Y la academia Oracle, por ser tan costosa, no hay montones de espacio, profesores. ¿Ok? Entiendo que sí, que van a hacer las facilidades de Oracle. Oracle queda, y aquí les pido asistencia porque ahí lo que sucede es que yo me acuerdo con estudiantes. No pude ver el mensaje completo, pero Oracle tiene sus oficinas en la avenida, lo que sería al final de la avenida Charzón, llegando a la avenida Estudiantes Universitarios. Francisco, ¿te refieres a que ellos son los que van a dar el taller? Estudiantes de programación universitarios. Yo les puedo buscar. No recuerdo la cantidad de maestros, pero no se preocupen. Yo les voy a buscar la noticia y se las pongo. Gracias por poner la dirección. Es en la Chardón, saliendo a Muñoz Rivera. Ese edificio de esquina, en el piso 2, es que está Oracle. No sé si las academias se darán ahí, pero les prometo, me comprometo a que ustedes van a tener la información, por lo menos del acuerdo, y para quiénes son, porque yo se los busco esta noche, entonces lo publicamos mañana. Se los decimos como parte de la información que demos mañana. ¿Ok? Ok. Recuerden que seguimos en el concepto, ¿verdad?,
Jaime, me equivoco, no pude leerlo, Jaime, discúlpame. Es que esto va rápido y estoy tratando de... Pero no hay problema. ¿Alguna pregunta hasta ahora con respecto a la importancia de lo que son los lenguajes para el ser humano? ¿Cómo han ido evolucionando? Y entonces, para luego entrar en lo que es el uso del arte y los lenguajes, integrándose a lo que es STEM. ¿Alguna pregunta, algún detalle que necesiten o que quieran que les presentemos? Ok, pues seguimos. STEM, STEAM, STREAM. Me imagino que ya saben que en un principio salió STEM. Cuando sale STEM, hay una serie de personas, carta circular 8 de febrero, y es para ambos, estudiantes y maestros. Gracias, Margarita. Y ustedes pueden entrar al portal del Departamento de Educación, a IntraEdu, y pueden entonces acceder a las cartas circulares y ver entonces el acuerdo y quienes pueden pedir para participar. Pero si no, llamen a Oracle o llamen a alguien que sea del programa de acuerdos del Departamento de Educación, que es directamente la oficina de la secretaria, y ahí les van a poder dar toda la información. Pues volviendo al tema ahora donde vamos a integrar lo que es las artes y los idiomas a STEM, ¿verdad? Teniendo un poquito de base de lo que es los lenguajes. Cuando se acuña la palabra STEM, el 2001 lo hace NSF. Varios estados de los Estados Unidos del sur en los años 90 habían comenzado también un movimiento de Learning by Doing y habían utilizado el concepto de la integración curricular como parte de los procesos educativos. Específicamente los que comienzan a quejarse de que en las ciencias, tal y como está establecido en STEM, la geología y la geografía no se incluían. Puerto Rico SSI tenía como meta que se llamara STEM-G. Entonces comenzó el proceso de discusión y de pelea y malestar de que se tenía que incluir la R por research, pero en la ciencia está incluido la R. En la tecnología tú tienes que hacer investigación, porque lo que tú quieres y la tecnología te incluye en el proceso de STEM a través del proceso de diseño, que es con ingeniería, para yo mejorarla. Yo voy a investigar para ver cómo yo puedo proceder a mejorar la tecnología disponible. Yo no la quiero volver a inventar. Yo no quiero reinventar la rueda. Lo que queremos es hacer el proceso de ingeniería donde yo voy a investigar, me voy a preguntar, voy a probar, voy a evaluar y voy a mejorar con los resultados. Y entonces, pues había que poner STREAM para incluir la investigación, y NASA fue uno de los grandes defensores de STREAM, porque entendía que la investigación tenía que ponerse aparte. Luego salió Reading, porque la comprensión lectora requiere, y la lectura, que sería en este caso la R de Reading, requiere que sea incluido. Cuando hablamos de las matemáticas, y sabemos que STEM aplica a todas las matemáticas, pero hace mucho hincapié en el área de las álgebras. Entrecortado, mira a ver si me escuchan ahora mejor. ¿Me escuchan mejor o me sigo entrecortando? ¿Ahora mejor? Ok, pues como le dije, la R, cuando comenzó con lo de research o investigación, NASA fue uno de los mejores o mayores defensores, porque entendía que había que investigar.
Y entonces salieron los del idioma diciendo, no, pero entonces tú tienes que incluir el idioma. No, el idioma se incluye a través de las artes, porque por eso se creó la definición más amplia. Y entonces pues la lectura tenía que ser incluida. Y sí, la lectura y la comprensión lectora es vital, sobre todo cuando vamos a utilizar el STEM en los grados de sexto a octavo, específicamente octavo grado, donde hacemos mucho hincapié en lo que es el álgebra, porque el álgebra es la primera matemática donde tú empiezas a liberar para variables y a crear ecuaciones o a transferir un problema escrito en palabra. No crea, no es tan difícil. En palabras lo quieres transferir a números, porque ahí es donde tú entiendes o puedes expresar que tuviste comprensión cuando leíste el problema. Por eso ahora en octavo grado se le está introduciendo el álgebra a los maestros, a los estudiantes. Cuando antes el álgebra se daba en noveno o en décimo. Y tú cogías quizás 3 matemáticas en high school, que era álgebra, geometría y trigonometría. Si eras una escuela avanzada, cogías álgebra avanzada. Pero de cualquier otra forma, no. El álgebra tú lo cogías en high school. Y entonces empiezan los famosos, yo digo chocitas de los indígenas y los caciques, donde no, yo quiero usarlo así porque yo entiendo que esto no se cumple o esto no se incluye. Y entonces es hebraica la leída. Pues mira, yo no recuerdo haberlas estudiado en quinto grado, pero qué bueno saber lo que ya se les está empezando a dar a los niños. Pero sí que esto te provee una perspectiva diferente y que tú puedes entonces entrar e incidir en lo que es la capacidad del niño en su proceso de comprensión, que es algo que a los niños de ahora no les gusta leer, y como no les gusta leer, leen con las patas, sí leen, y tampoco le prestan la atención como era para tener comprensión. Entonces se desarrolla lo que es el proceso STREAM, y vuelvo y hago hincapié, NASA trabaja con STREAM. La facilidad de Kennedy fue una de las mayores propulsoras de STREAM y todavía lo promueve. Y entonces, buscando la definición, o por lo menos cuál es el concepto de lo que es STREAM, porque entonces ya estamos introduciendo la investigación y estamos introduciendo el arte. Y definición como tal es el proceso integrado educativo. Pero sí hay un concepto que lo definen de esta forma. Es un diseño que se centra en la resolución de problemas. Sabemos que eso es STEM. De una manera creativa, ahí ya introducimos lo que es el arte en el mundo real. Y por el arte estamos incluyendo la parte de lo que es el idioma. Porque recordamos que el idioma o el lenguaje se desarrollan para hacernos entender como parte de nuestro proceso creativo. ¿Ok? Y sé que estamos cortitos de tiempo. Entonces, si vamos a trabajar lo que es STEM, STEAM y STREAM, y vamos a comparar esta parte con lo que son las 5 características básicas de un estudiante del siglo XXI, vamos a darnos cuenta que estamos hablando de lo mismo. Podríamos llamarle el mismo perro con diferente collar. ¿Por qué? Porque el cerebro de estos estudiantes tiene que poder llevar a cabo un proceso de análisis. El análisis es el uso del pensamiento crítico. Ahí se lleva a cabo el proceso de evaluación de data
Para tú poder hacer eso tienes que conocer de las palabras que puedan ser técnicas, tienes que conocer el significado y uso de esas palabras para tú poder llevar a cabo el proceso de análisis y concluir o desarrollar, crear posibles soluciones a los problemas mundiales. Disculpen. Y si vemos o si estudiamos, cuando estamos llevando a cabo el proceso de evaluación de data, cuando estamos llevando a cabo el proceso de evaluación de no solamente data que pueda ser científica, podemos buscar también data, información de historia, para poder llevar a cabo un proceso de conclusión o diseño de una posible solución a estos problemas globales. Uno de los problemas más serios es que tenemos que entender el lenguaje, pero sobre todo tenemos que poder llevar a cabo con nuestro pensamiento crítico proyecciones y posibles soluciones. ¿Y eso en qué nos va a resolver o en qué nos va a ayudar? Problem-based learning. Perdón. Borren eso. Project-based learning. Project-based learning, solución de problemas de mayor envergadura, solución de problemas a nivel mundial que el beneficio sea para muchas personas. Problem-based learning, solución de problemas en una forma escalonada que nos van a suplir la información para poder llevar a cabo el proceso de pensamiento crítico para poder desarrollar posibles soluciones a un problema a largo plazo o un proyecto a largo plazo. Lo que siempre hemos dicho, problem-based learning me asiste en la solución de pequeños problemas, como si fuera una escalera, que me ayuda a subir los peldaños y me va llevando con conocimiento, adquiriendo conocimiento a la solución de un proyecto. Pero el problema es a corto plazo y el proyecto es a largo plazo. Así que aquí tengo como otra de las características del niño del siglo XXI, resolución de problemas. Y en una forma de peldaño o lo que se llama scaffolding, que me lleva luego a poder utilizar lo que aprendí en estos problemas al resolverlos para poder desarrollar soluciones para proyectos. El procesamiento de información compleja, que no es otra cosa que coger la data, evaluarla, utilizarla en contexto para poder desarrollar proyecciones, soluciones. Los enfoques de aprendizaje integrado basados en estándares. Y aquí no necesariamente estamos hablando del marco curricular. Que yo sé que en muchas eventualidades, en muchas de las situaciones, hay que trabajar con el marco curricular que no necesariamente te asiste en la aplicación de los estándares como te dice que te tienen que aplicar. ¿Ok? Otro de los problemas por los cuales estamos utilizando esto, porque tenemos que ayudar a los niños a mejorar su rendimiento. Que el nivel del pensamiento sea uno más elevado. Y ustedes saben que uno de los problemas que tienen, que están trabajando constantemente, es con que el nene en muchas ocasiones dice, mister, o Missy, dígame qué es lo que usted quiere que yo haga, yo lo hago y ya. Por falta de deseo o de sentirse motivado, falta de motivación, porque no comprenden en la totalidad lo que es el STEM, STEAM, STREAM. Pero sepan que estos tres palabritas inclusive se van a empezar a
no se va a empezar. Se está inclusive utilizando ya para las evaluaciones de negocios. Para ver la efectividad, las eficiencias, los procesos de los negocios. Florentino se ha acostumbrado a que todo se les dé resuelto. Sí, se acostumbraron y en gran medida a ustedes se les educó así en la universidad, a que ustedes estaban para llenarles. El niño es un anaquel de 3 cajones o de 3 gavetas. Y el maestro está para llenar esos cajones de información. Pero lo interesante fue que se le olvidó hacer las conexiones con cablecitos para que la información que le diste en el cajón número 1 la puedas usar en el cajón número 2 o en el cajón número 3. Y entonces tienes 3 cajas llenos de información que otherwise está en un libro o está en la internet de acceso rápido, pero para lo que toda esa información sirve y debería ser utilizada, que es para llevar a cabo procesos de aprendizaje de vida, donde se hagan conexiones, esas se nos olvidaron desarrollarlas. Y tú tienes 3 cajas, y es como tener un armario en tu oficina con 3 cajas de papel cogiendo polvo. Se dieron cuenta de que ese proceso no está ayudando, y entonces ahora se está, en cierta forma, a ustedes y a los estudiantes imponiendo un proceso educativo que debería ser sumamente lógico. Porque la integración, si usted pasó por su grado 2, por su primero, su segundo, su tercero y hasta su 4º grado, usted hizo STEM durante estudios en esos 4 grados. Porque usted tenía un maestro isla, era un mismo maestro que le daba todas las clases. Y en más de una ocasión el maestro lo que hacía era que, si ustedes se acuerdan esta mañana cuando hablamos del elefante en la clase de ciencia, pues vamos a ver ahora cómo vamos a trabajar esta regla, por decir algo. Esta regla, el elefante tiene la trompa y tiene esas rayitas, pues la regla también tiene rayitas. Y la distancia entre cada rayita es tanto. Ahí hubo integración. Porque se hacía así para reforzarles a ustedes las imágenes y el proceso educativo. ¿Ok? Así que ahora se pretende, y esta palabra se la digo para que puedan reconocerla porque la van a usar mucho, lo que se conoce como se me olvidó la traducción al español, se traduce a compromiso, pero en inglés, y ustedes saben cuando se va a una palabra, en inglés lo que se está creando es el compromiso del estudiante con su medio ambiente, elevando su pensamiento crítico y su capacidad de relacionarse. Es como un tipo de empatía. Porque tan pronto él se sienta que es parte de su medio ambiente, va a poder tener unos procesos de pensamiento y desarrollo y creación de soluciones más rápidas. Porque el beneficio es global. Y creo que terminamos. Muy bien. Pregunta, sé que son las 9. No me quiero ir sin darle varios ejemplos de cómo vamos a integrar, ¿verdad? Zaira, de nada. Para eso estamos, niñas. Todos aprendemos. Cada vez que llega una de estas presentaciones tenemos que buscar, investigar y aprender. Y eso es parte del proceso. Así que gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Muchos de los procesos de integración de las artes, cuando voy a utilizar las matemáticas, en las artes, en lo que es la pintura, hay gracias a ustedes, profesores, hay un movimiento, el movimiento cubista, y por eso ahorita usé a Picasso, que es matemáticas puras. ¿Por qué?
porque el movimiento cubista son ángulos y las figuras geométricas. Y usted puede utilizar 2 o 3 fotos de las pinturas más importantes en el aspecto cubista, o si quiere usar solamente a Picasso, uso solo a Picasso, pero enseña a los niños a llevar a cabo los procesos de medición en la foto. Y entonces enseña al estudiante lo que son los ángulos, lo que es el plano. En la parte de ciencia, usted ve el dibujo y puede decir, este dibujo está dirigido o está hecho mirando hacia el norte, hacia los puntos cardinales. Lo puede llevar al plano cartesiano y puede establecer cuáles son las coordenadas. En el área del dibujo también, muchas de las investigaciones que se hacen es las mediciones y las dimensiones de los dibujos. Por ejemplo, hay un cuadro que a mí me gusta mucho que se llama Flaming June de Sir Lord Lytton, es inglesa. Don Luis Ferrer la compró en 1900, creo que fue 69, por $100,000 en Inglaterra. La obra cuesta sobre $12 millones hoy en día. Últimamente han estado mucho en el Museo de Ponce, porque se presta mucho por lo reconocida que es. Pero esa pintura era una mujer desnuda. El pintor se vio en la obligación de ponerle este traje vaporoso en color anaranjado, porque el tamaño del fémur en comparación con el resto del cuerpo, la dimensión era mucho más grande y se veía rara. Pero usted puede ir y medir esta mujer, medir el fémur, medir el otro fémur y hacer proyecciones de cuánto debía haber medido esa persona. Para el tiempo en que Lytton la pintó, en 1800. Ahí usted está integrando las artes con medición. Eso es matemática. Interacción total. Si vamos a hacer las artes escénicas, podemos desarrollar, investigar sobre algún tipo de científico o matemático importante, lo que creó, y hacer un pequeño, hoy estoy con el inglés, script, un pequeño guión, donde se tengan que vestir a la usanza del matemático y a un pequeño teatro. Busquen el idioma o las expresiones, el lenguaje que se utilizaba en ese momento y crear un pequeño teatro. O podemos utilizar los famosos debates. Y se puede utilizar un tema, las ciencias y los lenguajes, y entonces buscar palabras específicas que tengan que ser utilizadas en ese debate. Y ahí estamos aplicando los lenguajes. Y así expandimos la capacidad del niño, el verbo y cómo expresarse. Cuando vamos a utilizar, por ejemplo, las esculturas, de nuevo, buscar las esculturas quizás no más comunes, pero las más conocidas. Y llevar a cabo procesos donde medimos. Por ejemplo, utilizar las figuras egipcias y hacer especulaciones, llevar a cabo un proceso de investigación donde qué tamaño tenían que tener las personas en ese momento, en ese tiempo, para poder cargar los bloques que se utilizaron para la construcción de las pirámides o de la efigie. Y se hacen proyecciones.
las artes como proceso de evaluación, que se toquen unos temas y se les pida a los niños que expresen su comprensión a través de un dibujo. Ese es quizá uno de los procesos más directos de lo que es la comprensión, si hubo la evaluación de comprensión. Claro, está aceptando que habrá alguno que sea abstracto y eso para él es la comprensión. Entonces tiene que pedirle que se lo explique. Pero a lo mejor el uso de los colores, o hasta el mismo, si enseñamos a los estudiantes lo que es el proceso de programación, utilizando los lenguajes de programación más sencillos, aparte de practicar, aparte de llevar al niño a seguir aprendiendo sobre las tecnologías, vamos a poder llevar a cabo procesos de desarrollo. Y a lo mejor tecnología es sencilla, programación es sencilla, a través de Scratch, Saida, correcto. Simplemente no le tengamos miedo o aversión al arte, porque quizá nosotros, no es el área, nosotros venimos de un tiempo donde o tú eras científico o eras artista, no había capacidad para hacer los dos. Pero al no ser artista, pues tampoco te ayudaban a desarrollar la creatividad. Y todos nacemos con creatividad. La creatividad no es meramente hacer, yo espero de verdad que no sea así, porque si no estoy colgada, hacer un dibujo de un hombre o de una mujer o de un paisaje bonito. Yo sé hacer hombres palitos. La creatividad puede venir en cómo yo voy a aplicar esto al diario vivir. Cómo yo voy a aplicar este tipo de tema o este tipo de proceso STEM utilizando las artes como mi vehículo. Yo creo que yo tengo una anécdota y me tengo que ir, ya se van a hacer las 9:10, que yo sé que siempre cojo tiempo de más. Buenas noches, Saida. Nosotros tuvimos un estudiante que sin tener ninguna experiencia desarrolló un carrito tipo pick-up, le puso un boombox en la parte de atrás, lo que sería la parte del cajón de atrás, y con su teléfono controlaba el bass de ese boombox. De los boombox redonditos que vendió una vez Sam's y Walmart. Y eso lo hizo él solo, buscando cómo hacer. Así que no nos sintamos cohibidos, vamos a buscar, estamos en el teléfono a las órdenes, lo saben, 787-630-1496, y a mí me fascina inventar.